un placer estar con ustedes. Ustedes saben que los he visitado virtualmente en el Perú muchas veces en estos últimos años, así que siempre feliz de poder compartir con ustedes y agradecerles siempre la cálida bienvenida que me dan. Así que feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a trabajar con temas que son muy importantes en la evaluación y que son varios juntos debajo de este título, ¿no? Por un lado los criterios, por otro lado los instrumentos y por otro lado lo importante de la valoración de las evidencias. Entonces yo voy a compartir con ustedes, como hacemos siempre, algunas cuestiones más conceptuales, algunos ejemplos que permitan ir pensando cómo esto se puede llevar a la práctica y por supuesto después poder dialogar un ratito antes de terminar este encuentro. Miren, quiero compartir primero una reflexión, un texto maravilloso de Eisner. Eisner es alguien que escribe sobre el tema de educación artística y tiene un texto vinculado a la evaluación que me parece que de manera, diría, bastante poética, ¿no? Nos da a conocer las cuestiones de la evaluación, en particular alguna de la que a mí me preocupa compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con la idea de la transparencia en el campo de la evaluación. Y Eisner dice, la evaluación como crítica educativa es válida y confiable, dice, cuando capacita a alguien para ver lo que de otro modo permanecería oculto. De la misma manera, dice, que un crítico nos ayuda a ver la película o un cuadro, ¿no?, en el espectáculo, lo que de otra manera permanecería oculto, ¿no? Por ejemplo, si uno va a un museo, muchas veces, si uno va acompañado de alguien que sabe de arte, seguramente nos va a mostrar en esas pinturas algo que el público en general a simple vista no ve. Y entonces dice Eisner que el evaluador, sea quien sea, dice, tiene o debería tener, ¿no?, solvencia y expertise para ver y ayudar a ver aspectos ocultos de la situación objeto. En este caso, la situación objeto es el aprendizaje. Y me parece que es una mirada desde otro lugar, desde alguien que tiene que ver con el arte y que nos hace pensar cómo la evaluación no es simplemente en los aprendizajes, sino también develar lo que está oculto nos ayuda a entender mejor una película, a ver mejor un cuadro en un museo. Entonces, esta idea de Eisner a mí me hizo todo el tiempo articular con lo que venimos trabajando en la evaluación, que es transparentar los criterios de evaluación, ¿no? La necesidad de no caminar a ciegas por las aulas, de que los estudiantes conozcan cuáles son esos criterios de evaluación, pero no solamente conocerlos, sino cómo trabajar en el campo de la evaluación formativa con esos criterios de evaluación. Cuando nosotros pensamos en los criterios y preguntamos a alguien, bueno, ¿a qué se refieren, ¿no?, cuando hablamos de criterios? Y van a ver que hay muchas maneras de explicar el tema de los criterios. El primero es que en algo muy sencillo como una pregunta que es ¿qué mirar de la producción o del desempeño de un estudiante, ¿no? El criterio nos ayuda, nos da indicaciones claras acerca de qué es lo que vamos a mirar, cuál es el significado de lo que vamos a mirar del aprendizaje de los niños y de los estudiantes. Si tomamos palabras más académicas como la de Sadler, va a decir Sadler que son parámetros, ¿no? Los criterios son parámetros con los cuales yo voy a juzgar los atributos de un objeto, es decir, voy a juzgar
las características, la calidad de un objeto, que en este caso nos estaríamos refiriendo al aprendizaje de los estudiantes. Y si vuelvo a conectar con la idea de criterio y de transparencia, yo necesito no solamente tener muy claros los criterios para ver cómo voy a mirar el aprendizaje de los estudiantes, sino que esos criterios también tienen que ser transparentes para los propios estudiantes. ¿Por qué necesitamos que estos criterios sean transparentes para los estudiantes? Porque cuanto más comprendan los estudiantes qué es importante mirar de sus aprendizajes, más vamos a lograr eso que la evaluación formativa tiene como horizonte, que los estudiantes puedan aprender a autorregular sus propios aprendizajes. Y autorregular sus propios aprendizajes tiene que ver con un estudiante autónomo, con un estudiante que es capaz de darse cuenta no solamente qué es lo que está aprendiendo, sino cómo lo está aprendiendo. Eso significa que hay que trabajar con los criterios de evaluación, hay que compartirlos con los estudiantes, hay que dedicarle un tiempo para que los estudiantes aprendan el sentido, el para qué, el por qué. Necesitamos que ellos conozcan y se apropien de los criterios de evaluación, porque vamos a querer que utilicen esos criterios cuando se autoevalúen, cuando ofrezcan retroalimentación a un par. No se puede hacer ninguna de estas prácticas si no están claras, comprendidos en profundidad los criterios de evaluación. Y van a ver que se pueden compartir de diferentes maneras. Yo ahora en un ratito les voy a dar algunos ejemplos de cómo se pueden compartir esos criterios de evaluación. Por ejemplo, voy a primero darles un ejemplo de esta idea de por qué es importante que el estudiante los comprenda para regular su propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si los estudiantes interpretan una tarea de lectura que nosotros le proponemos y ellos entienden que la tarea de lectura, la mejor manera en que pueden aprenderla es a través de la memoria, si ellos piensan, interpretan que esa tarea de lectura es una tarea de memorización, van a ir a buscar estrategias de memorización, van a ir a ver cuál es la mejor manera en que se pueden aprender de memoria eso. Pero si los estudiantes interpretan, justamente a partir de los criterios de evaluación, que la tarea requiere comprensión y aplicación, no memorización, van a usar estrategias como, por ejemplo, explicar con sus propias palabras, ofrecer un ejemplo. Y fíjense que frente a la misma tarea, ¿no? Las interpretaciones son diferentes si los estudiantes no tienen claro qué vamos a mirar de esa tarea de lectura. Si ellos piensan que vamos a mirar si puede repetir de memoria la lectura, entonces va a usar unas estrategias de aprendizaje como es la memorización. En cambio, si de los criterios entendieron que tienen que mostrar comprensión de la lectura, no repetición de la lectura, bueno, van a usar otras estrategias como sus propias palabras o la posibilidad de ofrecer un ejemplo. En los diseños curriculares, habitualmente nosotros encontramos lo que se llaman estándares de aprendizaje, que los estándares de aprendizaje constituyen de algún modo criterios muy precisos y comunes para todos los estudiantes, no solo para saber si el estudiante alcanzó el estándar, sino también para saber cuánto le falta, cuán lejos o cerca está de alcanzar ese estándar. Con lo cual, uno diría, si buscáramos una metáfora, ¿no? El estándar podría ser como un GPS que no solamente nos dice a dónde tenemos que ir, sino que nos orienta los caminos por donde nosotros tenemos que caminar para llegar a donde tenemos que llegar. También en este trabajo con
transparentar los criterios, con dar cuenta de los estándares. Nosotros muchas veces lo hacemos a través de las producciones escritas que hacen los estudiantes, lo hacemos a través de la observación de un estudiante aprendiendo, pero también lo hacemos a través de las interacciones. Cuando nosotros, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, las interacciones, los diálogos de los docentes con los estudiantes, los diálogos de los estudiantes entre sí, contribuyen, se constituyen esos diálogos en evidencias de aprendizaje en el campo de la evaluación formativa. También lo eran en los momentos en que estábamos en la virtualidad, la interacción del estudiante, por ejemplo, con una computadora, ¿no? Donde muchas veces a través de plataformas se le ofrecían a los estudiantes algunas actividades, los estudiantes realizaban esas actividades y la misma aplicación le ofrecía alguna respuesta. Y esto también sucede muchas veces con los libros, con los manuales, donde hay ejercicios propuestos para los estudiantes y páginas más atrás aparecen algunas respuestas, de tal modo que el estudiante pueda chequear, pueda validar sus respuestas y obviamente sus aprendizajes. Los criterios de evaluación, como ustedes podrán inferir de lo que yo vengo compartiendo, que son usados por maestros y son usados también por los estudiantes. O sea, nosotros, maestros, identificamos los criterios de evaluación, construimos, usamos como referente lo que el diseño curricular nos muestra en cuanto a estándares, y lo hacemos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, pero también para que los estudiantes utilicen los criterios para desarrollar esas habilidades metacognitivas, esas competencias de aprender a aprender, ¿no? Entonces, les decía algunos ejemplos de cómo enseñar a los estudiantes a usar los criterios de evaluación. Por ejemplo, una actividad muy linda, muy rica, muy desafiante es si yo comparto con los estudiantes los criterios de evaluación y les digo ustedes tienen que desarrollar, por ejemplo, su capacidad para establecer relaciones entre distintos conceptos, le voy a pedir a los estudiantes como una primera actividad que expliquen con sus propias palabras qué entendieron del criterio que yo compartí con ellos. Ese es un primer ejercicio que tiene la intención de que el estudiante, además de comprender los criterios, se vaya apropiando de los criterios y que no sienta ajenidad con esos criterios, diciendo, bueno, los criterios le importan al maestro, pero a mí no, yo tengo que entender los criterios para poder usarlos después, para mirar mis propias producciones y desempeños. Otro ejercicio que hacemos cuando les enseñamos a usar los criterios es, les ofrecemos, yo siempre les sugiero que guarden producciones de sus estudiantes y por supuesto les quiten los nombres y, por ejemplo, le entreguen a los estudiantes 3 ejemplos de 3 producciones de niños de año anterior y les pidan que ordenen las producciones de la mejor a la peor. Por ejemplo, de 3 producciones, pedirle a los niños que digan cuál les parece que es la mejor y que expliquen por qué, y cuál les parece que es la peor, o cuál es la primera, la segunda y la tercera, y que expliquen por qué. Cuando los estudiantes hacen eso, están trabajando, aunque no lo sepan, con criterios de evaluación. Después los ponemos en común, discutimos sobre ello y vamos otra vez haciendo que el estudiante se apropie de los criterios, ¿no? Y un tercer ejemplo, son solo ejemplos, ¿no? Es revisar esas 3 producciones que yo les di, que son de estudiantes de años anteriores, con una rúbrica o con una lista de cotejo, o sea, que se pongan en el rol de evaluadores y evalúen esas producciones con los criterios y los descriptores que están en una rúbrica. Son ejemplos de cómo
nosotros ayudamos a los estudiantes a que se apropien de los criterios de evaluación para poder después trabajar con instrumentos y valorar esos aprendizajes. La valoración de los aprendizajes en general es una tarea que hacemos fundamentalmente los maestros y las maestras, pero sabemos también que en el campo de la evaluación formativa, las actividades de autoevaluación y de retroalimentación entre pares fortalecen esa competencia de aprender a aprender, ¿no? Aprender a aprender y desarrollar autonomía. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar los aprendizajes de los estudiantes, vamos a valorar productos y o desempeños. Y solamente a modo de ejemplo les puedo mostrar, porque las valoraciones obviamente son sobre ambas cuestiones. Ejemplos de productos: cuando un estudiante hace una maqueta, cuando un estudiante escribe una crítica de un libro, cuando un estudiante filma un video, cuando un estudiante usa un mapa, una animación, cuando un estudiante analiza un artículo de una revista o escribe un artículo. Esos son todos productos, ¿no? Son producciones que el estudiante muestra, que nosotros podemos verlo, que son tangibles, ¿no? Y nosotros sobre eso vamos a ofrecer valoraciones. Pero también ofrecemos valoraciones a desempeños de los estudiantes. ¿Qué son desempeños? Por ejemplo, observar al estudiante en un debate, observar al estudiante en un juego de roles, en una dramatización, observar al estudiante usando una aplicación en el laboratorio de computación o en el laboratorio de química, observar a los estudiantes en dramatizando en una obra de teatro. Quiere decir que la valoración del aprendizaje se va a hacer tanto a través de producciones, de productos tangibles que yo puedo leer, que puedo observar, que puedo mirar como producto terminado, como también los desempeños, como un estudiante debate, como un estudiante comunica sus ideas, como un estudiante hace una presentación, por ejemplo, en PowerPoint del trabajo que hizo. Entonces, nosotros esas valoraciones las podemos hacer, por supuesto, de manera narrativa, ¿no? Escribir una valoración al estudiante cuando nosotros ofrecemos desde la evaluación formativa las retroalimentaciones, pero también usamos asistentes de la evaluación. Las listas de cotejo son ejemplos de lo que llamamos en el campo de la evaluación formativa asistentes de la evaluación. Entonces, fíjense, acá tienen una que es una lista de cotejo en términos de autoevaluación, pero que tiene una columna para que el maestro ofrezca retroalimentación, y obviamente eso implica estar valorando la producción del estudiante, ¿no? Entonces aquí, a modo de autoevaluación, el estudiante dice: las orientaciones para hacer el trabajo me resultaron claras, hice la actividad en el tiempo solicitado, pedí ayuda a mi familia para hacer la tarea, me gustaría hacer una actividad parecida a esta. Esta está en modo autoevaluación, pero también podría ser un modo en que yo, maestra, utilice para valorar. Pondría: las orientaciones para hacer el trabajo le resultaron claras al estudiante, el estudiante hizo la actividad en el tiempo solicitado, ¿no? Y estoy haciendo valoraciones, en este caso, muy simples, porque estoy marcando con una señal, con una crucecita, con una X, lo que el estudiante está haciendo y la frecuencia, pero además voy a valorar cuando voy a retroalimentar. Si el estudiante hizo la actividad en el tiempo solicitado, yo voy a, por ejemplo, valorar como positivo que el estudiante pueda responder sus actividades
en tiempo y forma. Y eso permitiría que el estudiante, por ejemplo, no se atrase en sus aprendizajes. Entonces, estaría cumpliendo, como ustedes ven, varias funciones, en este caso, este asistente de la evaluación, de autoevaluación para el estudiante, pero también que el docente pueda valorar eso que el estudiante estuvo haciendo. También las rúbricas, que venimos trabajando con ellas, las rúbricas son uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos para valorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Fíjense, aquí tienen un pedacito de rúbrica a partir de una meta de aprendizaje que el estudiante tenía que lograr, que es construir interpretaciones históricas, ¿no? Y entonces el criterio que se desprende de una de las capacidades, ¿no?, de la competencia de construir interpretaciones históricas, dice, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y adentro hay descripciones que se van a convertir en las valoraciones que yo le voy a ofrecer al estudiante. Por ejemplo, podría yo decir que Alan utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes, y que Alan explica con sus propias palabras esas fuentes de información y justifica con fuentes bibliográficas. Eso significa que yo estoy valorando 3 aspectos importantes del trabajo de Alan, que utiliza diversidad de fuentes de información, que explica con sus propias palabras y que justifica sus explicaciones con fuentes bibliográficas. Estoy haciendo, si ustedes ven, 3 valoraciones, solo que en lugar de escribir esas valoraciones, lo que yo las tengo predefinidas en una rúbrica, y eso me facilita, sobre todo cuando yo tengo cantidad de estudiantes, por ejemplo, un profesor de secundaria, bueno, que muchas veces tiene muchísimos cursos y no tiene tiempo de escribir narrativamente. Entonces, tener esto escrito en la rúbrica, habiendo identificado distintos niveles de calidad de este criterio, ayuda mucho en la devolución a los estudiantes. Acá tienen otro ejemplo, donde lo que intenta este instrumento es ayudar a que los estudiantes visibilicen sus aprendizajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, le ofrece algunas afirmaciones, fíjense, que le pide que el estudiante identifique 1 o 2 estrategias que han usado mientras leían el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dice que identifique si mientras leía el texto pudo hacer conexiones entre lo que sabía antes y el texto, si mientras leía el texto pudo formular preguntas, si pudo identificar el propósito del autor, ¿no? Y además le pide, fíjense en la columna de al lado, que el estudiante describa cuándo y cómo usó esas estrategias, ¿no? Y esto lo hace a modo de autoevaluación. Entonces yo, maestra, voy a valorar después en función de las respuestas que el estudiante aquí escriba. Supóngase que él dice, yo formulé preguntas mientras leía el texto y al lado escribió que esas preguntas las formuló al final del texto, ¿no? Y las usó para ver si había comprendido o no el texto. Sobre eso yo puedo valorar, tanto con algo que hizo bien, ¿no? Decirle, bueno, valoro que hayas incluido varias preguntas mientras leías el texto, pero también podría hacerle una sugerencia para mejorar esas preguntas. Entonces estaría valorando un aspecto de fortaleza del estudiante, pero también podría estar agregando una sugerencia. También, fíjense que podemos pedirle al estudiante, también a modo de autoevaluación, ¿no? Completar de alguna manera este cuestionario, este protocolo. El estudiante le pedimos que escriba lo que sé hoy y no sabía ayer.
lo que sé hoy y puedo hacer, hago lo que sabemos hoy, pero todavía no hacemos o no hago. Y sobre esto, nuevamente yo podría valorar que el estudiante aprendió y puede hacer, podría retroalimentar por lo que sabe, pero no lo puede hacer. Y entonces todo el tiempo mis valoraciones van a estar acompañando fortalezas de los estudiantes, acompañando mejoras a través de las sugerencias, a través de las orientaciones, a través de los ejemplos. Yo ya he compartido muchas veces, y lo vuelvo a traer porque los maestros están usando los protocolos, ¿no? Y entonces yo valoro de otro modo acá, valoro la producción de un estudiante cuando le digo que siga haciendo algo que está haciendo bien, valoro cuando le digo que empiece a hacer algo que todavía no está haciendo, quiere decir que le estoy indicando que algo le falta, pero al mismo tiempo le estoy sugiriendo y orientando qué es lo que tiene que hacer. Y también le propongo que revise algo que no está bien. Quiere decir que mi valoración no es siempre lo que está bien, o lo positivo, o la fortaleza. La valoración también es aquello que está bien, aquello que hay que empezar a hacer porque no se está haciendo, y aquello que hay que revisar. ¿En función de qué le digo esto? En función de cuán lejos o cerca está el estudiante de alcanzar las capacidades y competencias que tiene que lograr, ¿no? Fíjense que acá tengo otro ejemplo, otro modelo de retroalimentación que tiene 4 partes, donde yo voy en la valoración del estudiante, voy a resumir en 1 o 2 frases lo que el estudiante logró en un trabajo. Después como segundo paso, voy a detallar cuáles de los criterios de evaluación alcanzó y cuáles todavía le falta para poder alcanzar la capacidad y luego la competencia. El tercer paso va a ser reorientar a los estudiantes que no alcanzaron con la intención de que revisen esos aprendizajes o busquen ayuda o de un par o del propio maestro. Y un cuarto paso que le voy a pedir que vuelva a entregar el trabajo o vuelva a hacer una actividad en la que puede mostrar aquello que aprendió. Y entonces este es otro modo, otra estrategia que yo voy a usar para valorar. Aquí les quiero mostrar una lista de cotejo que es para nosotros los maestros, ¿no? Para chequear nosotros, de alguna manera para validar nosotros si estamos bien encaminados con cómo estamos valorando las producciones de los estudiantes. Y es a modo de autoevaluación. Fíjese, identifico y comunico fortalezas y logros. Podría contestar que sí o que no. Identifico y comunico aspectos a mejorar. Podría decir siempre sí o no. Favorezco instancias de diálogo con los estudiantes, o sea, entre estudiantes y maestros, y entre estudiantes entre sí. Favorezco prácticas de autoevaluación. Favorezco prácticas de evaluación entre pares. Ofrezco preguntas para que los estudiantes busquen respuestas o se queden pensando en cómo están aprendiendo. Ofrezco sugerencias específicas, concretas. Ofrezco sugerencias a través de mostrar ejemplos. Utilizo un tono cálido y respetuoso para comunicar la valoración y escucho cuidadosamente lo que los estudiantes tienen para decir. Y esa es una especie de lista de cotejo, ¿no? Para mí, como docente, para saber si estoy bien encaminada en los modos en que estoy ofreciendo valoración, y tal vez me doy cuenta que solo estoy usando prácticas, por ejemplo, de autoevaluación, pero no estoy comunicando fortalezas y logros, o no estoy ofreciendo ejemplos para mejora, ¿no? Es un lindo ejercicio para nosotros, maestros, pensarnos
como maestros que estamos valorando los aprendizajes de los estudiantes. También tenemos los portafolios de aprendizaje, que son instrumentos muy valiosos para recoger evidencias de aprendizaje y valorar las evidencias que un estudiante pone adentro de un portafolio. Y allí tenemos, fíjense, portafolios de proceso, portafolios de avance, y ahora les voy a dar un ejemplo, o pueden ser portafolios de productos. Un portafolio de proceso y avance puede ser un portafolio donde yo le pido una vez por mes a los niños que incluyan en el portafolio una producción escrita, ¿no? En los niños que están en su proceso de alfabetización, y le pido que a fin de mes elijan la mejor producción escrita que hicieron ese mes y la incluyan en su portafolio y expliquen por qué les parece que es la mejor. Al mes siguiente, a fin del mes siguiente, vuelvo a preguntarles que vuelvan a elegir una segunda producción escrita, pero le digo que busquen una que sea mejor que la que pusieron el mes anterior. Y así todos los meses, y entonces a fin de año yo voy a tener un portafolio, supónganse con 9 producciones, 10 producciones, y los niños van a poder ir viendo cómo fueron mejorando de un mes a otro, y yo voy a ir valorando esas producciones que los niños pusieron y la justificación por qué les parece que esa es una buena producción. En el caso de un portafolio de producto, yo puedo usarlo como un portafolio de producciones finales, y entonces le puedo pedir, por ejemplo, a mitad del año al estudiante que busque entre todas las actividades que hemos hecho, o sea, todas las evidencias de aprendizaje que ellos han mostrado, que busquen las 5 mejores, las pongan en el portafolio y expliquen por qué esas 5 son las mejores, justifiquen. Y entonces yo puedo valorar producciones finales, ahí no voy a valorar el avance, el proceso, sino voy a valorar producciones finales. También les quiero dejar en este encuentro otro recurso que para mí es un recurso muy, muy querido porque nos ayuda a pensar mucho para ofrecer valoraciones a las producciones de los estudiantes. Son 5 preguntas que me hago cuando voy a leer las producciones de los estudiantes. La primera pregunta que me voy a hacer es: ¿qué evidencias yo encuentro en este trabajo de los estudiantes, en esta evidencia de aprendizaje, que muestra lo que el estudiante comprendió? Entonces, miro la producción de uno o de todos mis estudiantes, supónganse que miro la producción del primer ejercicio que les propuse y busco evidencias que me digan mis estudiantes comprendieron esta idea. La segunda pregunta es igual, pero busco evidencias de lo que no comprendieron. Me doy cuenta, leyendo las respuestas de mis estudiantes a este trabajo que les pedí, que hay algo que no comprendieron. Y ese es un dato muy importante para que yo pueda, por ejemplo, planificar mi próxima clase, retomando lo que los estudiantes no comprendieron. La tercera pregunta que me hago, si hay algún estudiante que resolvió de una manera inusual o muy diferente, algo que yo no esperaba, ya sea porque está muy bien y yo no esperaba un trabajo tan bueno, o porque es tan diferente a lo que esperaba que vale la pena mirar qué es lo que sucedió ahí. La cuarta pregunta es si hubiese hecho falta alguna instrucción, alguna consigna más o algo diferente para que la producción de los estudiantes sea mejor. Y la quinta siempre es qué tendría que enseñar de nuevo o distinto de acuerdo con lo que yo voy encontrando en los trabajos. Este es un ejercicio que no es necesario que nosotros lo hagamos
ante cada producción del estudiante, por supuesto. Siempre digo que estas preguntas nos ayudan a entender mejor y ofrecer mejores valoraciones, y la vamos a hacer sobre algunas evidencias de aprendizaje que sean importantes, que sean complejas, que los estudiantes tengan que mostrar varias capacidades. No la vamos a hacer cuando le pedimos al estudiante, por ejemplo, que dibuje un gato, ¿no? Sino vamos a hacerlo sobre producciones de mayor grado de complejidad, donde el estudiante ponga en juego varias capacidades. Para ir finalizando, cuando yo hago valoraciones, recuerden que las valoraciones van a través de la retroalimentación, más allá de que después en las valoraciones yo en algún momento tenga que calificar, tenga que poner una nota, ¿no? Pero las valoraciones van de la mano de estos instrumentos que yo les mostré como asistentes de evaluación, pero también les dije de la mano de las narrativas. Cuando yo voy a escribir un texto para valorar una producción que hizo un estudiante, y entonces en esa escritura puedo describir lo que el estudiante hizo, puedo valorar fortalezas, puedo formularle preguntas para que piense no solamente qué es lo que está mostrando que aprendió, sino cómo está mostrando su aprendizaje. En esa narración puedo ofrecer ejemplos, en esa narración puedo ofrecer sugerencias, ¿no? En esa narración puedo andamiar a los estudiantes mostrándoles, por ejemplo, cómo yo hago eso mismo que yo le estoy pidiendo a ellos. Yo dejo aquí de compartir porque el compromiso siempre es que tengamos tiempo para dialogar, para que ustedes compartan inquietudes, compartan dudas, que ustedes puedan volver a preguntar, volver a pensar en las prácticas que ustedes están haciendo cotidianamente y poder pensar, bueno, ¿qué paso más puedo dar? ¿Qué le podría sumar a lo que yo hago cotidianamente para lograr, por un lado, mejores aprendizajes y por otro lado, mejores valoraciones? Y una cosa más que quiero decir, y sí, ya voy a cerrar, es que nosotros nos importa mucho ofrecer valoraciones también cuando formulamos preguntas y los estudiantes responden preguntas, ¿no? Ya sea de manera oral o de manera escrita. Y ahí yo quisiera en particular tomar cuidado, que muchas veces los estudiantes nos responden preguntas fundamentalmente de aquello que queremos oír nosotros, ¿no? ¿Vieron esas preguntas que uno pregunta y el estudiante contesta no lo que de verdad piensa o sabe, sino nos contesta para agradarnos, nos contesta aquello que saben que nos va a poner de alguna manera contentos o que los va a ayudar, por supuesto, a tener una buena calificación o a tener una buena valoración. Y entonces nosotros ahí decimos que tenemos que tener cuidado de que el estudiante no esté trabajando con un concepto que muchos autores han trabajado, que se llama conocimiento ritual, ¿no? Donde el estudiante hace una tarea o responde sin comprender lo que responde. Y eso muchas veces pasa, por ejemplo, cuando se estudia algo de memoria y lo repite porque con esa repetición, entre comillas, voy a decir, aprueba, pero en realidad no está comprendiendo absolutamente nada y contribuye a lo que los distintos autores, Edward y Mercer, Perkins, han llamado conocimiento ritual, ¿no? Que no es transferible, que es superficial, y que voy a decir, como dicen, por lo menos muchas veces aquí los estudiantes argentinos, no sé si dirán lo mismo los estudiantes peruanos, con esta respuesta zafo, ¿no? Paso. Y no importa si lo comprendo o no lo comprendo, pero saco una buena calificación. Eso hace el conocimiento ritual, por eso
Nosotros no queremos trabajar con conocimiento ritual, no queremos valorar conocimientos rituales de los estudiantes, sino queremos que los estudiantes comprendan por qué, para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo, por qué tienen que desarrollar determinadas competencias, cómo van a articular las competencias con los saberes disciplinares, con los contenidos, bueno, y hacia allí vamos con el trabajo. Tenemos aquí 3 preguntas que hemos ido, en este caso, poniéndole en el Drive, y dice de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo debe ser la valoración de las evidencias de aprendizaje? ¿Y qué elementos debe contener esta valoración? Doctora Rebeca, si nos Sí. pudiese tal vez ilustrar, aquí en el Perú, seguramente también usted ya va conociendo por el tiempo que nos va acompañando en el país, estamos con un enfoque por competencias, y hay veces como que cuando se trabaja con un enfoque por comprensión o un enfoque va cambiando estas valoraciones. Tal vez nos pudiese aclarar. Muchas gracias. Sí, cómo no. Miren, por supuesto que ustedes bien recién dijeron que las formas de valorar tienen que considerar el contexto, a quién le estoy valorando, si es un niño pequeño, si es un adolescente, y cuál es el contexto social, económico en el que ese niño, ese adolescente, digamos, se mueve. Pero yo creo que hay algunos elementos que son comunes y que no deberían faltar en una valoración. Eh, y las voy a decir, no es que hay un orden en particular, pero primero uno tiene que poder identificar con bastante especificidad fortalezas, avances y logros de esa producción del estudiante o de ese desempeño. Y no de compromiso, ¿no? Es decir, no le voy a decir, bueno, porque quiero valorar, voy a decir, bueno, muy bien, tú trabajas muy bien, ¿no? Y de verdad no trabaja bien, pero le voy a decir eso para estimularlo. No, yo tengo que poder, y ese es, diría, para mí es uno de los desafíos mayores que tenemos nosotros los maestros, las maestras, que es poder identificar avances, logros, fortalezas de la producción del estudiante, ¿no? Y entonces, una valoración puede empezar con la palabra observo, que has estado trabajando, supónganse, utilizando distintas fuentes de información, ¿no? Y qué valioso es tener la oportunidad de mirar distintas fuentes de información para poder cotejar o para poder ampliar la visión sobre un tema. Entonces, yo hago el esfuerzo de encontrar algo que hizo bien, algo en lo que avanzó o algo en lo que logró. Ese es un elemento que debe tener cualquier valoración. Un segundo elemento de las valoraciones, por supuesto, tiene que ver con ofrecer sugerencias, orientaciones, ejemplos, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos sugerencias, la sugerencia tiene que ser, primero, posible de realizar. Digo, a veces ofrecemos sugerencias tan utópicas que el estudiante no puede hacer eso, o sea, está tan lejos de sus posibilidades, ¿no? Entonces, o le ofrecemos muchas veces orientaciones o sugerencias muy generales, ¿no? Y le decimos, bueno, tienes que buscar más fuentes de información y nada más. Y esa es una sugerencia que puede ser pertinente, pero que de ninguna manera le da pistas al estudiante de cómo buscar, dónde buscar, cómo se hace para buscar más fuentes de información. Entonces, allí ofrecemos sugerencias. También nos parece muy importante ofrecer preguntas, pero preguntas que apunten fundamentalmente
que el estudiante pueda él darse cuenta de cómo está aprendiendo. Por ejemplo, ¿tú me puedes explicar cómo te has dado cuenta que tenías que buscar un final distinto para este texto? Entonces, no le estoy preguntando por el final del texto, le estoy preguntando cómo se dio cuenta que ese final de texto no estaba bien y tenía que cambiarlo. Porque ese tipo de preguntas son preguntas reflexivas que tienen un objetivo importante, que es desarrollar las competencias de aprender a aprender. Entonces, ofrecer preguntas no para que responda preguntas del contenido del texto, sino preguntas del cómo lo está haciendo. Y también las valoraciones también tienen aspectos, diría, como más emocionales, ¿no? Donde uno se vincula con el estudiante y le puede preguntar si le resultó difícil o fácil hacer esa tarea, si sintió, por ejemplo, si sintió que la hacía muy apurado, que le faltaba tiempo, si sintió presión para hacer esa tarea, que son preguntas que tienen que ver más sobre cómo el estudiante se sintió, cómo percibió esa tarea, ¿no? Y esas también son cuestiones que deberían estar, no siempre, a veces no necesito, porque yo estoy sentado, por ejemplo, dialogando con el estudiante y sé perfectamente cómo se siente, y lo veo todos los días en clase, pero en otras ocasiones, cuando no tengo esa posibilidad porque tengo muchos estudiantes, bueno, también puede haber en las valoraciones estas preguntas que tienen más que ver con la vinculación con el estudiante, cómo se siente, qué grado de confianza tiene en cómo está aprendiendo. A veces el estudiante dice, bueno, yo no puedo, a mí no me sale, no sé cómo hacer, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos, con alguna valoración, ayudarlo. Allí estaría, digamos, eligiendo como elementos que para mí sí o sí debieran estar en la valoración. Doctora Rebeca, muchas gracias por ir abordando este punto. En el Perú, en nuestro currículo, hay un aspecto importante eh, de lo que ha ido manifestando usted respecto a los logros conocidos como aciertos, errores. Y hay un aspecto importante que también señala que el docente debe encontrar aquellas razones probables de de las dificultades que tiene el estudiante. Esto hay veces cuando uno ingresa en aula, muchas veces no se ve tan desarrollado en todo el proceso de interpretación de la evidencia. Quisiera repreguntarle, doctora, ¿cómo cree que debería abordar un docente este proceso de averiguar cuáles son las razones por qué no alcanza algún desempeño el estudiante? Tal vez en Argentina hay estrategias que se han ido desarrollándose de manera que podamos incorporar también el desempeño de nuestros maestros de nuestro país. Miren, siempre tenemos estudiantes que no están alcanzando aquellos aprendizajes que debieran alcanzar, y ahí yo primero haría una distinción en si se trata de aprendizajes prioritarios, porque venimos de 2 años de pandemia, donde efectivamente uno podría decir que hubo menos aprendizajes genéricamente hablando, ¿no? Por las mismas circunstancias, ¿no? Del aislamiento, de lo que implicó trabajar en condiciones tan diferentes a las que estábamos habituados a trabajar. Entonces, primero yo distinguiría digamos, si lo que el estudiante no logra son aprendizajes prioritarios, o el estudiante no logra aprendizajes que podríamos considerar como más secundarios, si quieren. ¿Por qué digo? Porque no es lo mismo la preocupación si el niño no está alfabetizándose, que si el niño tenía que leer 3 textos y leyó solo uno, ¿no? O sea, entonces para mí ahí hay una primera distinción que hay que hacer. La segunda es que para poder ayudar a alguien que todavía no alcanza los aprendizajes, yo necesito
que ese niño o ese joven tenga clara conciencia de que no lo está alcanzando, porque el trabajo no tiene que ser solo mío, el trabajo tiene que ser de conjunto mío y del estudiante. Si el estudiante no se da cuenta que no sabe, que no entiende, que no puede avanzar, se nos hace más difícil a nosotros los maestros trabajar con ellos, acompañarlos. Entonces, para mí es muy importante poder mostrarle al estudiante, por ejemplo, dónde está él, o sea, qué es lo que sí alcanzó, y mostrarle como el camino de qué le falta, y pensar con él o sugerir o orientar estrategias bien concretas para ver cómo avanzar. Concretas y graduales, ¿no? Vamos a ver si en esta semana, ¿no? Tú puedes avanzar con esto, y la semana que viene vamos a avanzar con otro, y la semana que viene con otro. Y eso implica un acompañamiento en la trayectoria, que digamos, la información que hay en el diseño curricular acerca de los distintos niveles de desempeño me ayudan, ¿no? Porque si yo sé que el estudiante, por ejemplo, solo puede describir un hecho histórico y tiene que llegar a poder analizar causas y consecuencias, entonces ese ejemplo, ese material que está en el diseño curricular me ayuda a mí a decir, mira, aquí hay voy a tomar un ejemplo, acá hay 4 escalones, tú estás en el primero, y está muy bien, y valorar lo que él logró en el primer escalón, pero fíjate, necesitamos avanzar al segundo, al tercer, y le comparto hacia dónde tiene que ir. Entonces ahí hay una tarea que en parte está facilitado por toda la información que hay en el diseño curricular, y en parte, por supuesto, es nuestra construcción conociendo el alumno y sus circunstancias. Por otro lado, me parece que hay estrategias de trabajo entre pares. Yo en algunas ocasiones he compartido ejemplos con ustedes de lo que se llaman redes de tutoría, ¿no? Donde en un trabajo colaborativo, porque sabemos también que el aprendizaje no es solo individual, el aprendizaje también es social, nosotros generamos espacios y recursos para que haya redes de tutores entre pares, ¿no? Que alguien pueda ayudar a su compañero, pero en una tarea, digamos, que nosotros organizamos en el aula para que sea sistemática, no es, bueno, un ratito tú te puedes sentar con tu compañero y explicarle, sino armar una experiencia de redes de tutoría, quiénes se voluntarizan para tutorear, cómo vamos a organizar los tiempos y los espacios para las tutorías, cómo le vamos a enseñar a quienes quieren ser tutores lo que significa la función de tutoría, ¿no? Los programas que hay en Latinoamérica sobre redes de tutoría funcionan muy bien, porque muchas veces un estudiante aprende mejor de un par que de nosotros los adultos, ¿no? Entonces, las estrategias de redes de tutoría también nos tienen que ayudar en ese sentido, una vez que tenemos como identificado la fortaleza del estudiante y todavía lo que le falta, ¿no? Ahí tendrían ejemplos de algo que se está haciendo en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué aspectos debe considerar para desarrollar mis criterios de evaluación en el proceso de evaluación formativa con mis estudiantes hoy en la presencialidad? Sí, yo les di algunos ejemplos en la presentación que nosotros los estamos usando diría, con muchísimo éxito, éxito en el sentido de que ayuda a los estudiantes a entender más y mejor qué es lo que tienen que aprender, ¿no? Cuando yo planifico la enseñanza, debería planificar los momentos en que vamos a detenernos. A mí me gusta siempre usar la metáfora del viaje, ¿no? Si yo voy a emprender un viaje, en este caso sería un viaje de aprendizaje, uno debería planificar en qué momento va a parar, ¿no? Para tomar un café, para cargar gasolina, para descansar.
¿no? Uno planifica la ruta por donde va a hacer ese viaje. Y aquí pasa lo mismo con los criterios de evaluación y con no solamente con los criterios, sino con las estrategias, los instrumentos de evaluación. Yo, cuando comparto con los estudiantes los criterios de evaluación, les decía que un ejercicio muy lindo es pedirle a los estudiantes, ya sea de manera individual o de manera en pequeños grupos, que discutan entre ellos qué entendieron que tienen que aprender y qué entendieron que son los criterios con los que vamos a mirar sus aprendizajes, ¿no? Que lo digan con sus propias palabras. Y después conversamos entre todos qué entendió cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, otra pregunta que yo uso con mis estudiantes, que es, ¿cómo van a saber ustedes que están aprendiendo? Yo, maestra, estoy acostumbrada a identificar los aprendizajes de ustedes. ¿Cómo ustedes hagamos un debate, ¿no? Y pensemos ideas? ¿Cómo saben ustedes que están aprendiendo? Y los chicos en general sugieren un montón de ideas, que por supuesto después nosotros las organizamos, vemos cuáles se pueden llevar adelante y cuáles no, pero los chicos sugieren un montón de ideas, y además yo los provoco y les digo que no pueden decir una prueba escrita, sino que tienen que buscar otras estrategias. Entonces, miren, hace muy poquito estaba yo en un aula con niños de 10 años, estaba con un grupo de maestras que estábamos haciendo allí un trabajo, y la maestra hizo esta pregunta, y una de las respuestas que me pareció fantástica, los niños dijeron, ¿qué pasa si creamos algunos juegos? Juegos, vieron, de preguntas y respuestas, si creamos juegos de laberintos para avanzar, ¿no? Si saqué un 2 en el dado, avanzo 3 casilleros y ahí me aparece una tarea para hacer, ¿no? Y el entusiasmo de ellos por hacer esos juegos, que obviamente siempre la orientación de la maestra era, vean que ese juego que ustedes están diseñando tiene que ayudarlos a darse cuenta a ustedes si están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces, no es solo compartir los criterios y que ellos se apropien de los criterios, sino para mí la pregunta, ¿cómo ustedes van a darse cuenta que están aprendiendo? Es una pregunta a debatir, a buscar acuerdos, a buscar estrategias y a aplicar esas estrategias en el proceso de evaluación formativa, ¿no? Como ejemplo. Después les di otros ejemplos de usar trabajos de los niños o de los estudiantes de años anteriores, quitándoles el nombre y usarlos como ejercicios para revisar, para decir, bueno, este trabajo está, ustedes dirían que este trabajo está bien, bueno, ¿y por qué dirían que está bien? Bueno, y ahí están discutiendo criterios. Bueno, está bien porque tiene muchas fuentes de información. Entonces uno dice, bueno, la cantidad de fuentes de información, ¿es un criterio, sí o no? Bueno, para mí esto implica dedicar un tiempo, ¿no? Que cada vez va a ser menor, porque si yo empiezo a enseñarles a trabajar con los criterios desde que tienen, no sé, 5 años, 6 años, los niños van a ir acostumbrándose y cada vez voy a tener que ocupar menos tiempo en enseñarles a trabajar con criterios, porque ellos ya van a tener incorporados sus modos de trabajar con los criterios, ¿no? Pregunta 3, ¿qué diferencia existe entre retroalimentar y feed forward? Bueno, la verdad que nosotros no tenemos en la lengua española tanta diversidad, digamos, de los términos que se usan en inglés, pero en realidad el concepto de retroalimentación siempre estuvo pensado para mirar para atrás, ¿no? O sea, miro lo que un estudiante hizo y en función de eso retroalimento, pero de alguna manera estoy retroalimentando sobre el pasado. En las distinciones que se hacen en inglés, se dice que hay que mirar el pasado
para retroalimentar, pero con una orientación hacia el futuro. Entonces no es solamente mirar para atrás, sino miro para atrás, digo sobre lo que hicieron antes, pero también tengo que decirles cómo tienen que seguir avanzando. Y ahí se juega con el feed forward y demás, con el feedback. Se juegan con distintos términos en inglés que ellos sí los tienen como bien separados. Nosotros en realidad hablamos de retroalimentación orientada mirando el pasado, orientando al futuro. Esa sería la frase que tomaría las dos funciones, ¿no? El pasado y el futuro. Bien, vamos a, en este caso, dar lectura a las preguntas del chat. Voy a empezar por el último. Nos indica de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre un criterio, ¿no?, y un desempeño? También señala cómo plantear criterios comprensibles para los estudiantes. Ahora, le escuchamos. Sí, entre criterio y desempeño. El desempeño es lo que un estudiante hace mostrando su aprendizaje. ¿Está bien? Cuando un estudiante, por ejemplo, va a comunicar un trabajo que hizo o va a leer en voz alta un texto que escribió, está mostrando un desempeño, ¿sí? El criterio es cómo vamos a mirar, qué vamos a mirar de ese desempeño. Por ejemplo, vamos a mirar la capacidad del estudiante para explicar con palabras claras lo que quería explicar. Vamos a mirar la capacidad del estudiante para utilizar un lenguaje disciplinar y no un lenguaje de la vida cotidiana para explicar los conceptos que quiere explicar. Esos serían los criterios, o sea, ¿qué voy a mirar del desempeño del estudiante? Esa era la primera parte de la pregunta. La segunda me la olvidé, así que si me dice la segunda parte... Nos señala cómo plantear criterios comprensibles para que los estudiantes seguramente puedan hacer su trabajo Ahora en sí. función a ella, ¿no? Sí, ahora sí. Es muy importante esta pregunta porque si nosotros queremos que los estudiantes trabajen con los criterios, significa que tenemos que escribirlos en un lenguaje accesible, por ejemplo, a los niños. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, un criterio y decirle, ustedes tienen que desarrollar sus habilidades metacognitivas para desarrollar procesos de autonomía, para no. O sea, ese será un criterio para mí, que eso es lo que quiero mirar, por ejemplo, la capacidad de manejarse autónomamente. Entonces yo lo traduzco en un lenguaje infantil y digo, por ejemplo, que un criterio es vamos a mirar si pueden resolver, por ejemplo, las cuentas de sumar solitos, sin ayuda de la maestra. Eso es traducir el criterio de autonomía en un criterio que el niño lo pueda entender. Y entonces hacemos eso, porque si no, los niños no podrían trabajar con los criterios, ningún estudiante, porque siempre están en lenguaje adulto, digamos, en lenguaje académico. Entonces lo que hacemos es, los escribimos en un lenguaje que entiendan los niños, ¿no? Una aclaración, una diferencia entre una rúbrica analítica y rúbrica holística. Tal vez por ahí nos pudiese ahondar a fin de ir observando desempeños de mayor calidad en nuestros estudiantes. Sí, digamos, unas son más generales y otras son más específicas. Digo, para no... a veces nosotros buscamos tantas clasificaciones que después nos resulta difícil llevar todo eso a la práctica. Entonces, las holísticas y algunos las llaman holísticas y específicas. Las holísticas miran más general las competencias y las otras, las específicas, las miran mucho más, diría, detalladamente y con esa gradualidad que permite ver, por ejemplo, que dice, el niño explica con sus propias palabras, el niño ofrece ejemplos, ¿no? Ahí estaríamos con
bien específicas. En otras estaríamos mirando, por ejemplo, la capacidad de resolver problemas en términos genéricos, ¿no? Diría esa distinción para que no sea, es más técnica la distinción, pero digo para que se pueda entender y usar fácilmente. A nosotros siempre nos interesa que se usan rúbricas más específicas porque son las que el docente usa en el aula, ¿no? Y el docente en el aula tiene que mirar a sus estudiantes aprendiendo. Si yo voy a hacer una rúbrica, por ejemplo, más institucional, tal vez no voy a buscar las capacidades de modo tan específico, ¿no? Esa sería la respuesta sencilla para entender lo que hacemos lo que necesitamos hacer en el aula. Bien, finalmente, doctora Rebeca, una última pregunta. ¿Cómo en este tiempo de pospandemia debe el docente ir implementando la evaluación formativa, dado que en nuestro país hemos iniciado ya desde el currículo del año 2017? ¿Qué recomendaciones podría alcanzarnos a fin de que los directores, los docentes puedan profundizar en estas prácticas y se alcancen a avanzar en los aprendizajes que por este tiempo se han ido estancando en el proceso normal que han debido ir desarrollando? Eh, Dos cosas diría, habría muchas más, pero dos que a mí me parecen muy importantes. La primera es que como la evaluación formativa es bastante nueva, digamos, en términos de llevarlas al aula, no en términos de producción científica del concepto, pero sí en términos de prácticas de aula, lo primero que diría es que iría despacito. No intentaría empezar con todo junto, y autoevaluaciones y retroalimentaciones entre pares, y trabajar con los criterios, y formular, utilizar portafolios y protocolos, ¿no? Elegiría algo para empezar y sostener en acuerdo institucional, digo, no maestra aisladamente, sino ponernos de acuerdo en la institución. Que si yo soy una maestra que trabajo con niños de 6 años, tal vez este año voy a trabajar con esta práctica de la evaluación formativa, y la maestra de 7 va a trabajar con este otro, o sea, empezar despacito, con poquitas prácticas y profundas. Pero la segunda cosa, o podría ser la primera, no lo digo por el orden, es que a mí me parece que una ayuda importante para la evaluación formativa es tratar de recuperar aprendizajes que los niños en estos 2 años hicieron por fuera de la escuela. Eso que nosotros llamamos aprendizajes informales, que puede ser que algún niño aprendió a cocinar, que puede ser que algún niño aprendió a tender su cama, que puede ser que algún adolescente aprendió a grabar tutoriales, porque si nosotros logramos traer a las aulas aprendizajes que los estudiantes han hecho afuera de las aulas, primero estamos construyendo sobre sus fortalezas, estamos estimulando la autoestima, estamos diciéndole, no fueron 2 años solo perdidos, sino que en estos 2 años tú has aprendido sobre esto, y además podemos articularlo con capacidades del diseño curricular. Por ejemplo, si un niño aprendió a cocinar algún plato en su casa, le podríamos pedir que nos grabe un tutorial, ¿no? O que lo escriba, depende de la edad, contándonos cómo es la receta. Y cuando hacemos eso, estamos estimulando la capacidad de comunicar ideas, que es una capacidad de desarrollar que está en el diseño curricular. Y no lo hacemos con un tema nuevo que estamos enseñando ahora, sino recuperando algo de lo que los niños han vivenciado, experimentado y aprendido en estos 2 años. Para mí serían esas primeras 2 recomendaciones, breves, puntuales. Habría muchas más, por supuesto, pero me parece que ahí tenemos como 2 pistas buenas para empezar.